¿Alguna vez te has detenido a pensar en el momento exacto en que se pierde la inocencia? Ese instante en que un joven, que podría ser tu hijo, tu sobrino o ese chico del barrio, cruza una línea invisible y se transforma en algo que jamás imaginaste posible. Hoy voy a contarte una historia que va a sacudir tus certezas. Una historia que no es sobre héroes o villanos perfectos, sino sobre 5 muchachos comunes que cometieron un acto tan cruel, tan inhumano, que cuando descubras lo que realmente sucedió, vas a cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que puede incomodar. ¿Serías capaz de reconocer las señales de que alguien cercano a ti está a punto de cometer algo terrible? O, peor aún, ¿ya has ignorado esas señales sin darte cuenta? Según estudios recientes de psicología conductual, más del 70% de los casos de violencia juvenil extrema presentaron señales de alerta que fueron completamente ignoradas por padres, maestros y la comunidad. 70%. Piensa en eso por un momento. Esta no es solo la historia de 5 agresores, es la historia de un sistema que falló, de adultos que no vieron, de una sociedad que prefirió voltear la mirada y tal vez, solo tal vez, también sea tu historia, porque todos nosotros de alguna forma somos parte de este ciclo. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple caso de bullying. Vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras de la psique humana, explorar los mecanismos invisibles que transforman a niños en agresores y revelar verdades incómodas sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en esta tragedia colectiva. Si estás buscando respuestas, si sientes que perdiste el control sobre el mundo a tu alrededor, si tienes hijos y el miedo te paraliza al pensar en el tipo de sociedad en la que están creciendo, este video es para ti. Porque entender que llevó a 5 jóvenes a atacar a una niña indefensa puede ser el primer paso para que tú, finalmente, encuentres la fuerza para hacer la diferencia. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te toca el corazón, si te hace reflexionar aunque sea por un segundo, déjame un like. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque cada vez que compartes contenido que busca generar conciencia, estás contribuyendo a que menos familias pasen por este infierno. Y ahora sí, respira hondo. Lo que viene no será fácil de escuchar, pero es necesario. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque este tipo de contenido, que va directo al corazón de los problemas reales que enfrentamos como sociedad, necesita llegar a más personas, necesita llegar a ti. Comencemos. Cuando la noticia salió a la luz, todos querían saber lo mismo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde venían? Como si conocer sus nombres pudiera darnos la respuesta mágica que explicara lo inexplicable. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Estos 5 muchachos no eran monstruos que llegaron de otro planeta. Eran chicos de carne y hueso. Chicos que iban a la escuela cada mañana, que comían en la misma cafetería que los demás, que tenían familias esperándolos en casa. El primero de ellos tenía 15 años, llamémoslo Marcos. No porque ese fuera su nombre real, sino porque podría ser el nombre de cualquier adolescente que conozcas. Marcos era el líder del grupo, alto para su edad, con esa mirada que algunos confunden con seguridad, pero que en realidad esconde algo mucho más profundo y perturbador. ¿Sabes cuál era el detalle más escalofriante de Marcos? Que sus maestros lo describían como un chico normal. Sacaba calificaciones promedio. No causaba problemas en clase. No era el típico bravucón que todos identifican desde lejos. Era invisible. Y esa invisibilidad, esa capacidad de pasar desapercibido, fue precisamente lo que lo hizo tan peligroso.
Porque mientras todos buscaban al chico problema, Marcos operaba en las sombras, construyendo un imperio de crueldad que nadie veía venir. El segundo agresor, al que llamaremos Diego, tenía 14 años. Era el más joven del grupo, pero no por eso el menos responsable. Diego venía de un hogar destrozado, un padre alcohólico que lo golpeaba cada vez que llegaba borracho, una madre que trabajaba 12 horas al día solo para poner comida en la mesa y que estaba tan agotada emocionalmente que ya no tenía fuerzas para ver lo que estaba pasando con su hijo. ¿Esto justifica lo que hizo? Absolutamente no. Pero entender su contexto es fundamental si queremos evitar que más chicos como Diego crucen esa línea. Porque aquí está lo que nadie te dice. Diego no nació violento. La violencia se la enseñaron, golpe tras golpe, humillación tras humillación, hasta que su corazón se endureció tanto que dejó de sentir empatía por el dolor ajeno. Después de todo, ¿cómo puedes entender el sufrimiento de otro cuando nadie ha validado el tuyo? El tercero era Sebastián, 16 años, el cerebro del grupo. Venía de una familia acomodada, con padres profesionistas que le daban todo materialmente, pero que nunca estaban presentes. Sebastián tenía el último modelo de teléfono, ropa de marca, todo lo que un adolescente podría desear, excepto lo único que realmente necesitaba: atención genuina. Sus padres se habían divorciado cuando él tenía 9 años y desde entonces lo habían usado como peón en su guerra personal. La mamá hablaba mal del papá, el papá hablaba mal de la mamá. Y Sebastián, atrapado en medio, aprendió que las personas solo son herramientas para conseguir lo que quieres. Desarrolló una inteligencia emocional retorcida. Sabía exactamente qué botones presionar para manipular a otros. Sabía cómo hacer que los demás hicieran su trabajo sucio mientras él mantenía las manos limpias. O al menos eso creía. El cuarto, a quien llamaremos Javier, era el seguidor perfecto. 15 años. Sin personalidad propia. Sin criterio. El tipo de chico que hace cualquier cosa por pertenecer a algo, por sentirse parte de un grupo, sin importar cuán destructivo sea ese grupo. Javier había sido víctima de bullying en su escuela anterior. Lo habían humillado, golpeado, destrozado emocionalmente. Y cuando llegó a esta nueva escuela, tomó una decisión consciente: nunca más sería la víctima. Prefería ser el agresor, o al menos su cómplice, que volver a sentir ese dolor. Esta es una de las realidades más amargas del bullying. El ciclo se perpetúa. Las víctimas de ayer se convierten en los agresores de hoy, no porque sean malas personas inherentemente, sino porque nunca sanaron. Porque nadie les enseñó que hay otra forma de protegerse que no sea lastimar a otros primero. Y finalmente, el quinto, el que llamaremos Roberto. 14 años. El más callado de todos, el que muchos pensarían que era el menos culpable porque solo estaba ahí. Pero la verdad es que su silencio fue tan cómplice como los golpes de los demás. Roberto sufría de una depresión no diagnosticada. Se sentía vacío por dentro, como si nada tuviera sentido. Y en esa búsqueda desesperada por sentir algo, cualquier cosa, se unió a este grupo y participó en actos cada vez más extremos, solo para ver si finalmente podía sentir algo. ¿Empiezas a ver el patrón? Ninguno de estos muchachos era un monstruo de nacimiento. Cada uno cargaba su propia historia de dolor, abandono, trauma. Pero aquí está la parte crucial que necesitas entender. El dolor no justifica causar más dolor. Millones de personas sufren, millones de niños crecen en hogares rotos, con padres ausentes, siendo víctimas de violencia, y la mayoría no se convierte en agresores. La mayoría elige un camino diferente. Entonces, ¿qué fue diferente con estos 5? Imagina por un momento que estás construyendo una bomba. No una bomba física, sino una bomba emocional.
No necesitas pólvora ni cables, solo necesitas los ingredientes correctos: abandono, trauma, falta de supervisión, ausencia de consecuencias y una pizca de algo que los psicólogos llaman desensibilización moral. Estos 5 muchachos no se conocieron por casualidad. Se encontraron porque cada uno estaba buscando llenar un vacío. Y cuando esos vacíos se juntaron, crearon un agujero negro que terminó devorando todo a su alrededor. La primera vez que se reunieron como grupo fue en el patio trasero de la escuela, un lugar donde las cámaras no alcanzaban a ver, donde los maestros no patrullaban, donde podían ser ellos mismos sin la máscara que usaban frente a los adultos. Marcos fue quien los unió. Tenía ese don perverso para identificar debilidades en otros y usarlas como pegamento. Vio la rabia contenida de Diego y supo que podía canalizarla. Reconoció la inteligencia manipuladora de Sebastián y la convirtió en su mano derecha. Identificó la desesperación de Javier por pertenecer y la explotó, y vio el vacío existencial de Roberto y le ofreció un propósito, aunque fuera uno retorcido. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron juntos? Nada violento. Al principio fue solo hablar, compartir sus frustraciones, quejarse de lo injusto que era el mundo, de cómo nadie los entendía, de cómo todos los adultos eran hipócritas que predicaban una cosa y hacían otra. Y en esas conversaciones, algo insidioso comenzó a crecer: la justificación. Empezaron a crear narrativas donde ellos eran las víctimas, donde el mundo les debía algo, donde tenían derecho a desquitarse porque la vida había sido injusta con ellos. Esta es una de las trampas mentales más peligrosas que existen, cuando transformas tu dolor en una licencia para causar daño. El psicólogo Albert Bandura identificó este proceso y lo llamó desconexión moral. Es cuando tu mente construye mecanismos para justificar acciones que normalmente reconocerías como incorrectas, y estos 5 muchachos se volvieron expertos en ello. La segunda fase fue la escalada gradual. No empezaron atacando a una niña indefensa. Eso vino después de meses de pequeñas crueldades que fueron normalizando la violencia. Primero fueron los insultos, palabras hirientes lanzadas a compañeros más débiles en los pasillos. Cuando nadie los detuvo, cuando ningún adulto intervino, interpretaron ese silencio como permiso. Luego vinieron los empujones accidentales, un tropezón aquí, un golpe sin querer allá, probando límites, viendo hasta dónde podían llegar. Y cada vez que salían impunes, su confianza crecía. Después comenzaron con las humillaciones públicas. Tomaban videos de otros estudiantes en momentos vulnerables y los compartían en redes sociales. Se reían mientras veían cómo sus víctimas se desmoronaban. Y lo más aterrador es que otros estudiantes, sin ser parte activa del grupo, se reían también. Daban likes, compartían los videos. ¿Ves cómo funciona? La crueldad no necesita solo agresores, necesita una audiencia, necesita testigos que validen, aunque sea con su risa o su silencio, que lo que está pasando es aceptable. Pero hubo un momento crucial, un punto de quiebre que los psicólogos forenses identificaron después al analizar el caso. Sucedió aproximadamente 3 meses antes del ataque a la niña. Marcos había golpeado a un compañero en los baños. Lo golpeó con suficiente fuerza como para dejarle un ojo morado y el labio partido. El chico, aterrorizado, no dijo nada. Sus padres le preguntaron qué había pasado y él inventó una historia sobre haberse caído. Los maestros lo vieron al día siguiente y aunque sospecharon, no investigaron a fondo. Y Marcos salió completamente libre, sin consecuencias, sin castigo, sin siquiera una conversación seria. Ese fue el momento en que algo cambió irreversiblemente en su cabeza, porque en ese instante aprendió la lección más peligrosa que un joven violento puede aprender. Puedo salirme con la mía.
Compartió esta victoria con los otros 4 y juntos llegaron a una conclusión tóxica. Eran intocables. Las reglas no aplicaban para ellos. Podían hacer lo que quisieran porque nadie iba a detenerlos. Sebastián, con su mente calculadora, empezó a planear. Si podemos hacer esto y nadie dice nada, ¿qué más podemos hacer? No lo preguntaba con miedo o remordimiento. Lo preguntaba con emoción, como un científico loco, explorando los límites de un experimento. Diego, con toda esa rabia acumulada de años de abuso en casa, encontró finalmente una válvula de escape. Ya no tenía que ser solo la víctima de su padre. Ahora él también podía ejercer poder sobre otros, podía hacer sentir a alguien más el mismo terror que él sentía cada noche cuando escuchaba los pasos tambaleantes de su padre llegando borracho. Javier se convenció a sí mismo de que finalmente había encontrado su lugar. Estos eran sus amigos, su tribu, y haría lo que fuera necesario para mantener esa pertenencia, incluso si una vocecita en su cabeza le decía que algo estaba muy mal. Roberto, perdido en su niebla depresiva, simplemente dejó de cuestionar, dejó de sentir, se convirtió en un zombi emocional que seguía al grupo sin procesar realmente lo que estaba haciendo. Y esa desconexión con la realidad lo hizo igual de peligroso que los demás. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en algo incómodo. ¿Cuántas veces has visto señales de este tipo de comportamiento y las has ignorado? No necesariamente en situaciones tan extremas, pero en pequeñas manifestaciones. Ese niño en tu familia que siempre está enojado y nadie pregunta por qué. Ese adolescente del vecindario que se burla cruelmente de otros y todos dicen son cosas de chavos. Ese estudiante en la escuela de tu hijo que claramente está pidiendo ayuda a gritos con su comportamiento, pero todos prefieren etiquetarlo como el problemático y mantener distancia. Cada vez que normalizamos la crueldad pequeña, estamos fertilizando el terreno para que crezca la crueldad grande. Cada vez que vemos una injusticia y volteamos la cara porque no es nuestro problema, estamos siendo cómplices silenciosos de la siguiente tragedia. Y aquí viene la parte que más duele. Los padres de estos 5 muchachos no eran monstruos tampoco. Eran personas comunes y corrientes. Algunos trabajaban demasiado. Otros estaban lidiando con sus propios demonios. Varios estaban tan desconectados de la realidad emocional de sus hijos que no tenían idea de quiénes eran realmente esos jóvenes. La mamá de Marcos creía que su hijo era un ángel. «Mi niño nunca haría algo así», repetía una y vez tras otra cuando le presentaban evidencias de su comportamiento. Se negaba a ver porque aceptar la verdad significaba aceptar que había fallado como madre, y ese dolor era demasiado grande para procesarlo. El papá de Diego estaba tan consumido por su alcoholismo que ni siquiera sabía en qué grado escolar estaba su hijo. Las pocas conversaciones que tenían terminaban en gritos y golpes. No había espacio para la conexión, solo para la supervivencia. Los padres de Sebastián estaban tan ocupados en su guerra legal por el divorcio, peleando por la custodia y los bienes, que no notaron cómo su hijo se estaba convirtiendo en un manipulador experto. Le compraban cosas para compensar su ausencia emocional, creyendo que el amor se puede reemplazar con objetos materiales. La familia de Javier lo había cambiado de escuela pensando que eso resolvería sus problemas. Pero nunca buscaron terapia para él. Nunca trabajaron en sanar el trauma del bullying que había sufrido. Simplemente lo movieron de lugar, como si cambiar el escenario fuera suficiente para cambiar la historia. Y Roberto era el más invisible de todos en su propia casa, hijo del medio en una familia de 5 hermanos, ni el mayor que recibe toda la responsabilidad y atención, ni el menor que es el consentido, solo otro niño en la multitud, pasando desapercibido mientras su depresión se hacía cada vez más profunda.
¿Empiezas a entender el panorama completo? Este no es un caso de 5 muchachos malos que decidieron hacer algo terrible un día cualquiera. Es el resultado de años de negligencia sistémica, de familias disfuncionales, de escuelas que no intervienen, de una sociedad que prefiere ignorar las señales hasta que es demasiado tarde. Pero aquí está la pregunta que te debe estar quemando por dentro. ¿Por qué ella? ¿Por qué eligieron atacar a una niña con discapacidad? La respuesta es tan simple como perturbadora, porque era la víctima perfecta en sus mentes retorcidas, vulnerable, menos capaz de defenderse, menos creíble si decidía hablar. En la jerarquía cruel que estos muchachos habían construido, ella representaba el objetivo más fácil. Pero también había algo más, algo que revela una verdad oscura sobre cómo funciona la violencia en grupo. Eligieron a alguien que deshumanizaron primero en sus mentes. Pasaron semanas, tal vez meses, refiriéndose a ella con apodos crueles, riéndose de su forma de caminar, de hablar, de existir. Cada burla era un ladrillo más en el muro que construían entre su humanidad y la de ella. Porque aquí está el secreto terrible de la violencia extrema. No puedes lastimar gravemente a alguien si los ves como completamente humanos. Tienes que reducirlos primero, convertirlos en el otro, en algo menos que tú. Solo entonces puedes justificar lo injustificable. Los genocidios históricos funcionaron con esta misma lógica. Los nazis deshumanizaron a los judíos antes de poder matarlos. Los hutus deshumanizaron a los tutsis en Ruanda. Y estos 5 muchachos, en su pequeña escala perversa, deshumanizaron a una niña inocente. No estoy comparando directamente la magnitud de los eventos, pero sí el mecanismo psicológico. Porque si entendemos cómo funciona este proceso en todas sus escalas, podemos aprender a interrumpirlo antes de que llegue a su conclusión horrible. Ahora viene la parte donde necesito que abras tu mente, aunque lo que voy a decir te resulte incómodo. Porque para prevenir que esto vuelva a suceder, tenemos que estar dispuestos a mirar directamente al abismo, sin parpadear. La pregunta que todos los expertos se hicieron fue, ¿estos muchachos nacieron sin empatía o la perdieron en el camino? El doctor James Garbarino, uno de los psicólogos forenses más respetados en casos de violencia juvenil, estudió cientos de casos similares a lo largo de su carrera, y lo que descubrió es escalofriante. La mayoría de los jóvenes que cometen actos de violencia extrema sí tenían empatía en algún momento, pero la fueron perdiendo gradualmente, como quien pierde la vista poco a poco hasta quedarse completamente ciego. ¿Y qué causa esa ceguera emocional? Primero, la exposición repetida a la violencia. Cuando Diego veía a su padre golpear a su madre cada fin de semana, su cerebro comenzó a normalizar esos comportamientos. Las neuronas espejo, esas células cerebrales que nos permiten sentir lo que otros sienten, empezaron a apagarse como mecanismo de supervivencia. Porque si Diego sentía completamente el dolor de su madre cada vez que la golpeaban, él mismo se desmoronaría. Así que su cerebro hizo lo que hacen todos los cerebros en situaciones traumáticas. Se adaptó, construyó muros, creó distancia emocional. Y esos muros que inicialmente lo protegían de sentir el dolor de su madre, eventualmente lo protegieron de sentir el dolor de cualquier persona. Segundo, la ausencia de figuras de apego seguro. Los seres humanos aprendemos a regular nuestras emociones a través de nuestros cuidadores primarios. Cuando un bebé llora y su mamá lo consuela, está aprendiendo que las emociones intensas son manejables, que hay seguridad, que alguien está ahí para ti cuando el mundo se siente abrumador. Pero ¿qué pasa cuando no tienes esa figura? Cuando tus padres están tan ausentes, tan desconectados, tan consumidos por sus propios problemas que no pueden ofrecerte esa regulación emocional.
aprendes a regularte solo, y muchas veces lo haces de formas muy destructivas, a través de la violencia, a través del control de otros, a través de ejercer poder, porque es la única forma en que sientes que tienes algo de estabilidad en un mundo caótico. Marcos nunca aprendió a procesar la frustración de manera saludable. Entonces, cuando algo no salía como él quería, su única herramienta era la agresión. No porque fuera inherentemente malvado, sino porque nadie le enseñó que existían otras opciones. Tercero, la adicción a la adrenalina y al poder. Aquí es donde las cosas se ponen realmente perturbadoras. Porque una vez que estos muchachos probaron lo que se siente tener poder absoluto sobre otra persona, algo cambió químicamente en sus cerebros. Cuando ejerces violencia y sales impune, tu cerebro libera dopamina. Es la misma sustancia química que se libera cuando comes tu comida favorita, cuando tienes sexo, cuando ganas en un videojuego. Es el químico de la recompensa y es altamente adictivo. Cada vez que estos 5 muchachos humillaban a alguien y se reían juntos, estaban recibiendo una dosis de dopamina. Cada vez que hacían sentir pequeño a otro estudiante y se sentían grandes ellos mismos, ¡boom!, más dopamina. El cerebro comenzó a anhelar esa sensación, a necesitarla. Y como cualquier adicción, necesitas dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. Los insultos ya no eran suficientes, los empujones ya no generaban la misma emoción. Necesitaban escalar, ir más lejos, cruzar líneas que antes parecían infranqueables. Roberto, con su depresión, encontró en esta dinámica algo que finalmente lo hacía sentir vivo. En medio de su vacío existencial, estos momentos de violencia eran los únicos en los que sentía algo, cualquier cosa. Y eso se volvió una droga más poderosa que cualquier antidepresivo que pudieran haberle recetado. Cuarto, el fenómeno de la mentalidad grupal. Hay un experimento psicológico famoso llamado el experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo tomó estudiantes universitarios normales, los dividió aleatoriamente en guardias y prisioneros, y los puso en un sótano configurado como prisión. ¿Qué pasó? En cuestión de días, los guardias comenzaron a ejercer crueldad extrema sobre los prisioneros. Jóvenes que nunca habían mostrado tendencias violentas de repente estaban humillando, abusando psicológicamente y disfrutando del poder que tenían sobre otros. El experimento tuvo que detenerse prematuramente porque las cosas se salieron de control. Y la conclusión fue escalofriante. Las personas normales, bajo las condiciones correctas, son capaces de una crueldad extraordinaria. Esto no justifica nada, pero explica cómo 5 muchachos que individualmente tal vez nunca habrían llegado tan lejos, juntos, crearon una dinámica donde cada uno empujaba al otro hacia niveles más profundos de depravación. Sebastián proponía las ideas, Marcos las ejecutaba, Diego aportaba la fuerza bruta, Javier seguía ciegamente y Roberto observaba en silencio, validando con su presencia. Cada uno tenía un rol en esta maquinaria de crueldad. Y aquí está algo que muchos no entienden. En grupos así, nadie se siente completamente responsable. Es lo que los psicólogos llaman difusión de la responsabilidad. Marcos pensaba, yo solo coordino, los demás ejecutan. Diego pensaba, yo solo hago lo que Marcos me dice. Javier pensaba, yo solo estoy ahí, no es como si yo iniciara nada. Roberto pensaba, yo ni siquiera participo activamente. Cada uno se contaba una historia diferente sobre su nivel de culpa, y esas historias les permitían dormir por las noches, al menos al principio. Quinto, la falta total de confrontación con las consecuencias reales de sus acciones.
¿Sabes qué es lo que finalmente detiene a la mayoría de las personas de hacer cosas terribles? No es una bondad inherente. Es el miedo a las consecuencias, el miedo a ser descubiertos, el miedo al castigo, el miedo a perder lo que tienen. Pero estos muchachos habían sido condicionados a creer que no habría consecuencias. Habían salido impunes tantas veces que desarrollaron lo que los psicólogos llaman ilusión de invencibilidad. Es la misma mentalidad que lleva a adolescentes a manejar borrachos pensando, a mí no me va a pasar nada, o a consumir drogas pensando, yo puedo controlarlas, o a compartir fotos íntimas pensando, nadie las va a ver fuera de este grupo. El cerebro adolescente, que todavía está en desarrollo hasta los 25 años aproximadamente, es particularmente susceptible a este tipo de pensamiento. La corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de evaluar riesgos y consecuencias a largo plazo, no está completamente formada. Por eso los adolescentes hacen cosas que un adulto nunca haría. Pero aquí está el detalle crucial. El cerebro adolescente es también increíblemente moldeable. Está en una etapa de formación donde las experiencias y las enseñanzas pueden tener un impacto profundo y duradero. Si alguien hubiera intervenido, si un adulto responsable hubiera visto las señales y hubiera actuado, si la escuela hubiera tenido protocolos efectivos, si los padres hubieran estado presentes y atentos, todo podría haber sido diferente, porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente. Estos muchachos no estaban destinados a convertirse en agresores. Se convirtieron en agresores porque nadie los detuvo a tiempo. Sexto, la cultura de la masculinidad tóxica. Sí, tenemos que hablar de esto, aunque incomode. Porque 4 de estos 5 muchachos fueron condicionados desde pequeños con mensajes sobre lo que significa ser hombre. Los hombres no lloran. Los hombres no muestran debilidad. Los hombres resuelven las cosas con los puños. Si alguien te falta al respeto, tienes que responder con violencia o eres un cobarde. Estos mensajes, repetidos una y otra vez en sus casas, en los medios, en sus grupos de amigos, crearon una caja muy estrecha de comportamientos aceptables, y dentro de esa caja, la vulnerabilidad no tenía espacio. La empatía era vista como debilidad. La sensibilidad era motivo de burla. Entonces, cuando estos muchachos sentían emociones complejas, miedo, tristeza, inseguridad, no tenían forma de procesarlas saludablemente. Así que las convertían en lo único que sentían que podían expresar sin ser juzgados: rabia. La rabia es la emoción aceptable para los hombres en muchas culturas. Puedes estar furioso y seguir siendo visto como masculino, pero no puedes estar asustado, o triste, o necesitado de afecto, porque eso te hace menos hombre. Y esa rabia acumulada, sin válvulas de escape saludables, sin herramientas de procesamiento emocional, eventualmente explota. Y cuando explota en un grupo de 5 muchachos que se están validando mutuamente, la explosión es devastadora. Ahora, sé que esto es mucho para procesar. Sé que tal vez estés sintiendo un remolino de emociones ahora mismo. Tal vez enojo hacia estos muchachos. Tal vez tristeza por la complejidad de la situación. Tal vez miedo al darte cuenta de cuán fácil es que esto suceda. Todas esas emociones son válidas. Permítete sentirlas. Pero también quiero que te preguntes algo. ¿Hay algún joven en tu vida que podría estar en riesgo de seguir un camino similar? No porque sea un monstruo, sino porque está acumulando los ingredientes peligrosos que hemos estado discutiendo. ¿Conoces a un chico que está siendo expuesto a violencia en casa? ¿A un adolescente que parece cada vez más desconectado emocionalmente? ¿A un joven que está buscando pertenencia en grupos cuestionables?
a un muchacho que está mostrando crueldad hacia animales o hacia compañeros más débiles? Estas son las señales, y reconocerlas es el primer paso para intervenir antes de que sea demasiado tarde. Ahora viene la parte más incómoda de todas. Porque hasta ahora hemos hablado de 5 muchachos y sus circunstancias, pero la verdad es que ellos no operaban en el vacío. Existía todo un ecosistema de adultos e instituciones que fallaron espectacularmente. Y tal vez, solo tal vez, tú formas parte de ese ecosistema. Yo también. Todos nosotros. Empecemos por la escuela. 3 meses antes del ataque, una maestra notó algo extraño. Vio a Marcos intimidando a un estudiante más pequeño en el pasillo. No fue violencia física explícita, pero había algo en la forma en que Marcos se cernía sobre el otro chico, en cómo sus amigos formaban un círculo bloqueando cualquier escape, que le hizo sentir que algo estaba mal. ¿Sabes qué hizo? Nada significativo. Le dijo a Marcos que se fuera a clase. Eso fue todo. No reportó el incidente, no llamó a los padres, no documentó lo que había visto, porque en su mente no había pasado nada grave. Solo eran cosas de muchachos. 2 semanas después, otro maestro encontró grafiti violento en los baños, amenazas específicas hacia varios estudiantes. El lenguaje era brutal, cargado de odio. Este maestro sí reportó el incidente al director. ¿Y qué hizo el director? Ordenó que pintaran sobre el grafiti. Mandó un correo genérico a todos los padres sobre mantener el respeto en la escuela. Pero no investigó. No trató de identificar a los responsables. No implementó ninguna medida preventiva real. Porque aquí está la verdad sucia de muchas instituciones educativas. Están más preocupadas por su reputación que por la seguridad real de sus estudiantes. Un escándalo público de bullying o violencia puede afectar las inscripciones, puede hacer que los padres saquen a sus hijos, puede dañar la imagen que tanto han trabajado en construir. Entonces, prefieren barrer las cosas bajo la alfombra, minimizar, decirse a sí mismos que no es para tanto, hasta que es demasiado tarde. En esta escuela específicamente, no existía un protocolo real para lidiar con bullying o violencia. Tenían políticas escritas en papel, claro. Hermosos documentos que mencionaban tolerancia cero y ambiente seguro para todos. Pero eran solo palabras. Cuando llegaba el momento de actuar, nadie sabía exactamente qué hacer. Los maestros no habían recibido entrenamiento adecuado para identificar señales de advertencia. El personal de orientación estaba sobrecargado, con un orientador para más de 500 estudiantes. Las cámaras de seguridad solo cubrían las áreas principales, dejando enormes puntos ciegos donde estos muchachos operaban libremente. Y había algo más, algo que pocas personas quieren admitir. Algunos maestros tenían miedo. Miedo de los estudiantes problemáticos, miedo de confrontar situaciones difíciles, miedo de las posibles consecuencias legales si intervenían de manera incorrecta. Entonces se decían a sí mismos: no es mi responsabilidad, yo solo estoy aquí para enseñar matemáticas, o historia, o literatura, como si educar fuera solo transmitir información académica y no formar seres humanos completos. Pero la escuela es solo una pieza del rompecabezas. Hablemos de las familias. La mamá de Marcos trabajaba 2 empleos. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Estaba exhausta física y emocionalmente. Cuando llegaba a casa, lo último que quería era enfrentar problemas complicados. Quería paz. Quería creer que todo estaba bien. Entonces, cuando Marcos le decía que la escuela estaba aburrida pero bien, ella elegía creerle. Cuando veía cambios en su comportamiento, más cerrado, más irritable, pasando todo su tiempo encerrado en su cuarto,
Se decía a sí misma que era normal de la adolescencia. No revisaba su teléfono, no conocía a sus amigos, no sabía dónde pasaba las tardes, porque revisar significaba potencialmente encontrar algo, y encontrar algo significaba tener que lidiar con ello, y ella simplemente no tenía la energía. ¿La juzgas? Antes de que lo hagas, piensa en cuántas personas viven exactamente en esta situación. Padres y madres que trabajan hasta el agotamiento solo para mantener un techo sobre sus cabezas, que llegan a casa sin nada más que dar, que están haciendo malabares con 1000 responsabilidades y simplemente no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. El sistema económico actual prácticamente garantiza que muchos padres no puedan estar presentes de la forma en que necesitan estar. Y entonces nos sorprendemos cuando los niños, sin supervisión, sin guía, terminan por el camino equivocado. El papá de Diego era otro caso completamente distinto. Él estaba presente físicamente, pero ausente en toda otra forma que importa. Su alcoholismo había consumido su capacidad de ser padre. Las pocas interacciones que tenía con Diego eran violentas o indiferentes. Y la mamá de Diego, aterrorizada por su esposo, había aprendido a ser invisible, a no causar problemas, a mantener la paz a cualquier costo, incluso cuando ese costo era la salud mental y emocional de su hijo. Ella veía los moretones en Diego, sabía que su esposo lo golpeaba, pero sentía que no tenía opciones. No tenía dinero propio, no tenía educación que le permitiera conseguir un trabajo que pudiera sostenerlos, no tenía red de apoyo familiar. Entonces se quedaba y le pedía silenciosamente a Diego que también aguantara. «Pronto crecerás y podrás irte», le decía, como si pedirle a un niño que sobreviva el trauma fuera una solución aceptable. Los padres de Sebastián son quizás los más complicados de entender, porque en papel estaban haciendo todo bien. Sebastián nunca pasaba hambre, siempre tenía ropa limpia, iba a chequeos médicos regulares, tenía todas sus vacunas al día, asistía a una buena escuela, pero emocionalmente estaba completamente abandonado. Sus padres usaban el dinero y los objetos materiales como sustituto del amor y la presencia. Le compraban el último iPhone, esperando que eso compensara el hecho de que no sabían nada sobre su vida interior. No sabían qué le preocupaba, qué lo asustaba, qué soñaba, quiénes eran sus amigos realmente. Y Sebastián, astuto como era, aprendió a usar esto a su favor. Sabía exactamente qué botones presionar con cada padre para obtener lo que quería. Si de todos modos no les importo, al menos obtendré algo material de esto, pensaba. Esta familia representa algo que vemos cada vez más en sociedades donde el éxito se mide en términos económicos. Padres que creen que proveer financieramente es suficiente, que pagar colegiaturas caras y campamentos de verano es lo mismo que criar a un hijo. No lo es, nunca lo ha sido, nunca lo será. La familia de Javier pensó que cambiar de escuela resolvería el problema del bullying que había sufrido. Y técnicamente sí dejó de ser víctima de esos bullies específicos. Pero el trauma seguía ahí, sin sanar, festering como una herida infectada. Nadie lo llevó a terapia. ¿Para qué? Si ya cambió de escuela, decían. Ya pasó, es mejor que lo supere y siga adelante. Pero el trauma no funciona así. No desaparece porque cambies de ubicación física. Se queda contigo, influyendo en cómo ves el mundo, cómo te relacionas con otros, cómo te percibes a ti mismo. Y Roberto, la familia de Roberto ni siquiera se dio cuenta de que estaba en problemas. Era el hijo invisible en una familia grande. No causaba problemas visibles, sacaba calificaciones suficientes, no se metía en líos evidentes, pero se estaba desvaneciendo por dentro y nadie lo notó. ¿Cuántos niños y adolescentes están desvaneciendo en este preciso momento?
¿Cuántos están gritando silenciosamente por ayuda mientras todos a su alrededor están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado cansados para ver? Ahora hablemos de la comunidad más amplia. Vivían en un vecindario donde varios vecinos habían notado comportamientos preocupantes. Un vecino vio a estos muchachos acosando a un perro callejero, tirándole piedras y riéndose de su sufrimiento. Pensó en decir algo, pero se contuvo. No son mis hijos, no es mi problema. Otra vecina los vio destrozando el buzón de un anciano. Sintió que debía intervenir, pero tuvo miedo. Son adolescentes. ¿Qué tal si se desquitan conmigo? Un comerciante local los había sorprendido robando en su tienda. Los amenazó con llamar a la policía, pero terminó simplemente echándolos sin reportar el incidente. No quiero problemas. Además, solo eran dulces. ¿Ves el patrón? En cada punto donde alguien podría haber intervenido, eligieron no hacerlo, por miedo, por indiferencia, por la creencia de que no es mi responsabilidad. Y así se construyó, ladrillo por ladrillo, el camino que llevó al ataque. Cada adulto que vio algo y no hizo nada colocó otro ladrillo. Cada institución que falló en proteger a sus estudiantes colocó otro ladrillo. Cada sistema que prioriza apariencias sobre sustancia colocó otro ladrillo. Hasta que finalmente había un camino completo hacia la tragedia. Pero también necesitamos hablar de algo que duele incluso más: los otros estudiantes. Había por lo menos 20 estudiantes que sabían que estos 5 muchachos eran peligrosos, que habían presenciado sus actos de crueldad, que habían escuchado sus planes, que sabían que algo terrible estaba por suceder. ¿Y sabes cuántos reportaron algo? 0. Ni uno solo. ¿Por qué? Por la misma cultura de silencio que existe en prácticamente todas las escuelas. No seas soplón, no te metas. Si dices algo, tú serás el próximo objetivo. Los estudiantes estaban atrapados en un código de silencio tóxico que protege a los agresores y abandona a las víctimas. Y los adultos, en gran medida, no hicieron nada para romper ese código. De hecho, muchos adultos lo refuerzan con sus propias actitudes y comentarios. No me vengas con chismes. Resuelve tus problemas solo. Aprende a defenderte. Todas estas frases bien intencionadas en realidad construyen muros que impiden que los jóvenes busquen ayuda cuando realmente la necesitan. Había una chica, una compañera de clase, que había visto a estos muchachos planear algo. Escuchó fragmentos de una conversación 2 días antes del ataque. Su instinto le decía que algo estaba mal. Sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Tal vez solo estaban bromeando, se convenció a sí misma. Tal vez estoy exagerando, no quiero causar drama por nada. Esa chica ahora vive con el peso de esa decisión. Se pregunta todos los días si su silencio contribuyó a lo que pasó. La respuesta es complicada porque ella era solo una adolescente también. No debería haber sido su responsabilidad prevenir algo así, pero el hecho es que sabía algo y no lo compartió. Y multiplica esa historia por 20, por 30, por todos los que vieron señales y no dijeron nada. Este es el verdadero horror de estas situaciones. Rara vez son completamente sorpresivas para quienes están cerca. Casi siempre hay señales. Casi siempre hay personas que saben o sospechan. Pero la combinación de miedo, indiferencia y falta de sistemas efectivos para reportar y actuar crea un silencio colectivo que permite que lo peor suceda. Ahora quiero que te hagas una pregunta difícil. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo preocupante y elegiste no involucrarte? No tiene que ser algo tan extremo como este caso. Puede ser algo más pequeño. Un niño siendo excluido constantemente en el parque. Un adolescente mostrando señales de autolesión. Un compañero de trabajo de tu hijo siendo acosado sistemáticamente. ¿Interviniste? ¿Dijiste algo? ¿O encontraste razones para convencerte de que no era tu problema?
No te estoy culpando. El sistema está diseñado para hacernos sentir impotentes, para hacernos creer que nuestra intervención individual no puede cambiar nada, para convencernos de que es más seguro mantener la cabeza baja y no involucrarse. Pero ese sistema solo funciona porque todos lo mantenemos funcionando con nuestro silencio. Vamos a hablar ahora del día del ataque. Y te advierto, esta parte va a ser difícil de escuchar, pero es necesaria. Porque si no entendemos exactamente cómo se desarrollaron los eventos, si no enfrentamos la realidad brutal de lo que sucedió, entonces nunca podremos prevenir que vuelva a ocurrir. Era un viernes, último día de clases antes de un fin de semana largo. La mayoría de los estudiantes estaban emocionados, planeando qué harían con sus días libres. Había esa energía característica del viernes en la escuela, esa sensación de libertad inminente. Pero para estos 5 muchachos, ese viernes representaba algo diferente. Era el día que habían estado planeando durante semanas. El día en que iban a demostrar algo. Aunque si les hubieras preguntado qué exactamente querían demostrar, probablemente ninguno habría podido articularlo claramente, porque aquí está la verdad. La violencia de este tipo rara vez tiene un propósito racional. Es emocional, es reactiva. Es el resultado de meses o años de presión acumulada buscando una salida. La víctima, llamémosla Ana, aunque ese no era su nombre real, tenía 12 años. Había nacido con parálisis cerebral que afectaba principalmente su lado derecho. Caminaba con dificultad, arrastrando ligeramente el pie. Su habla era un poco más lenta que la de otros niños, requería más esfuerzo para articular las palabras claramente. Pero Ana era brillante. Su discapacidad física no afectaba su mente aguda. Le encantaba leer, soñaba con ser escritora algún día. Tenía un cuaderno donde escribía historias, pequeños mundos de fantasía, donde ella era la heroína fuerte y capaz que superaba cualquier obstáculo. Ese cuaderno era su refugio, su escape de un mundo que constantemente le recordaba que era diferente. Ana había sido víctima de burlas antes, no solo de estos 5 muchachos, sino de varios estudiantes a lo largo de los años. Los niños pueden ser increíblemente crueles, especialmente con quienes perciben como vulnerables o diferentes. Pero hasta ese viernes, la crueldad había sido principalmente verbal. Apodos hirientes, imitaciones burlescas de su forma de caminar, exclusión de grupos y actividades, el tipo de bullying que deja cicatrices invisibles pero profundas. Ana había desarrollado una coraza. Se volvió experta en ignorar los comentarios. Aprendió a mantener la cabeza en alto aunque por dentro se estuviera desmoronando. Se refugiaba en sus libros, en sus historias, en el pequeño círculo de 2 amigas que sí la valoraban por quien era. Ese viernes, Ana se quedó después de clases. Tenía que terminar un proyecto de ciencias en la biblioteca. Sus padres vendrían a recogerla a las 5 de la tarde. Era algo rutinario. Lo había hecho muchas veces antes sin ningún problema. Los 5 muchachos lo sabían. Habían estado observando sus patrones durante semanas. Sabían que los viernes se quedaba tarde. Sabían qué ruta tomaba desde la biblioteca hacia la entrada principal. Sabían que había un tramo de pasillo donde las cámaras no alcanzaban. Sabían exactamente dónde y cuándo podrían encontrarla sola. Este nivel de premeditación es importante de entender, porque muchas veces cuando escuchamos sobre actos de violencia juvenil, asumimos que fueron impulsos momentáneos. Niños siendo niños que se les fue de las manos. Pero esto no fue así. Fue calculado, fue planeado, fue intencional. A las 4:30 de la tarde,
Ana salió de la biblioteca. Llevaba su mochila cargada con libros y su proyecto de ciencias. Caminaba lentamente por el pasillo, perdida en sus pensamientos, probablemente repasando mentalmente si había incluido todo lo necesario en su proyecto. No vio venir lo que estaba por suceder. Los 5 muchachos la esperaban en un aula vacía, cerca de ese tramo de pasillo sin cámaras. Marcos estaba parado en la puerta, vigilando. Cuando vio a Ana acercarse, hizo una señal a los demás. Lo que sucedió en los siguientes minutos es difícil de reconstruir con exactitud, porque no hay video y las versiones de los involucrados varían. Pero basándonos en el testimonio posterior de Ana, en evidencia forense y en las confesiones parciales de algunos de los agresores, podemos armar un panorama general. Marcos la abordó primero. Le bloqueó el camino. «¿A dónde vas, cojita?», le dijo. Ana intentó rodearlo. Había aprendido que la mejor respuesta al bullying era no responder, alejarse, buscar ayuda de un adulto. Pero Diego salió de detrás de ella, bloqueando su retirada. Ahora estaba atrapada entre 2 de ellos. Su corazón comenzó a acelerarse. Esto era diferente. Nunca antes la habían acorralado físicamente así. «Déjenme pasar», logró decir, aunque su voz temblaba. Intentó sonar firme, pero el miedo era evidente. Sebastián se acercó entonces, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿O qué? ¿Vas a correr? Oh, espera, ni siquiera puedes correr bien». Los demás se rieron. Esa risa colectiva que deshumaniza, que convierte el sufrimiento de otro en entretenimiento. Ana intentó gritar pidiendo ayuda, pero Javier le tapó la boca rápidamente. Demasiado rápido, como si lo hubieran ensayado. Y tal vez lo habían hecho en sus mentes una y otra vez. La empujaron hacia el aula vacía. Ana luchó. A pesar de su discapacidad, luchó con cada gramo de fuerza que tenía. Pero eran 5 contra 1. Una niña más pequeña y físicamente vulnerable contra 5 muchachos más grandes y más fuertes. No había competencia. Una vez dentro del aula, cerraron la puerta. Y lo que sucedió en esa habitación durante los siguientes 20 minutos fue un infierno que ningún niño debería jamás experimentar. La golpearon. No una sola vez. No en un arrebato de ira momentáneo que pudiera explicarse como pérdida de control. Fue sistemático, fue prolongado, fue deliberado. Le dijeron cosas horribles mientras lo hacían. La insultaron de formas que no voy a repetir aquí porque no quiero que esas palabras resuenen más de lo necesario. Le dijeron que no valía nada, que era una carga, que el mundo estaría mejor sin ella. ¿Te das cuenta de lo que estaban haciendo? No solo la estaban lastimando físicamente, estaban tratando de destruir su espíritu, su sentido de valor, su voluntad de existir. Ana suplicó, lloró, preguntó, ¿por qué? Una y otra vez. Una pregunta que ellos no podían responder, porque ni siquiera ellos lo sabían realmente. Roberto, parado en una esquina, observaba. No participó activamente en los golpes, pero su presencia era una forma de participación. Su silencio era consentimiento. Su falta de intervención era complicidad. Y en su mente probablemente se estaba diciendo, yo no estoy haciendo nada, yo solo estoy aquí, convenciéndose de que su rol pasivo lo hacía menos culpable. Pero el mal no solo se comete con acciones, también se comete con inacciones. Finalmente, después de lo que debieron sentir como horas para Ana, aunque fueron solo 20 minutos, escucharon pasos en el pasillo. Un maestro que había decidido quedarse tarde para calificar exámenes. Los 5 muchachos entraron en pánico. Soltaron a Ana, quien estaba en el suelo, acurrucada, sangrando, sollozando, y se fueron. Corrieron por el pasillo en dirección opuesta, separándose para no parecer sospechosos.
Marcos incluso tuvo la audacia de pasar junto al maestro y saludarlo casualmente. «Buenas tardes, profe», como si nada hubiera pasado, como si su mundo no acabara de cambiar irrevocablemente. El maestro siguió caminando. No notó nada extraño. No escuchó los sollozos ahogados de Ana en el aula cercana, o tal vez los escuchó pero asumió que era algo sin importancia. ¿Quién sabe? Ana se quedó ahí, sola, durante varios minutos más. Tenía miedo de que volvieran, tenía miedo de moverse, tenía miedo de que nadie la creyera, tenía miedo de que de alguna manera esto fuera su culpa, porque eso es lo que el trauma le hace a la mente de una víctima. Te hace cuestionar tu propia realidad, te hace preguntarte si hiciste algo para merecerlo, te hace sentir vergüenza cuando tú no eres quien debería sentirla. Finalmente, Ana reunió suficiente fuerza para arrastrarse hacia la puerta. Logró salir al pasillo. Su ropa estaba rasgada. Tenía sangre en la cara de donde le habían golpeado la nariz. Tenía moretones formándose en sus brazos y piernas. Y justo en ese momento, su mamá llegó temprano a recogerla. El grito que soltó la mamá de Ana al verla fue escuchado en todo el pasillo. Es el tipo de grito que sale del alma cuando ves a tu hija destrozada. El tipo de grito que te persigue en las pesadillas. Otros adultos corrieron hacia el sonido. De repente, había gente en todas partes. Llamaron a una ambulancia. Trataron de consolar a Ana. Le preguntaron qué había pasado. Y Ana, entre lágrimas y temblores, comenzó a contar su historia. Pero aquí está lo que me rompe el corazón. Su primera preocupación no fue por ella misma. Fue que nadie le creyera. ¿Me van a creer?, preguntaba una y otra vez. ¿Me van a creer? Porque había vivido toda su vida siendo minimizada, siendo tratada como si sus experiencias y sentimientos fueran menos válidos por su discapacidad. Y en ese momento más vulnerable, su mayor miedo no era el dolor físico, era no ser creída. Eso debería hacernos a todos cuestionar qué tipo de sociedad hemos construido. La ambulancia llegó. Ana fue llevada al hospital. Los paramédicos documentaron sus lesiones: nariz rota, varias costillas con fisuras, contusiones extensas, trauma emocional severo. En el hospital, mientras la examinaban, Ana seguía temblando. No del frío, sino del shock. Su cuerpo había entrado en modo de supervivencia y no sabía cómo salir de él. Y mientras esto sucedía, ¿dónde estaban los 5 muchachos? Marcos llegó a su casa y actuó completamente normal. Saludó a su mamá. Dijo que había tenido un buen día. Se fue a su cuarto y se puso a jugar videojuegos como si nada hubiera pasado. Diego llegó a su casa y encontró a su padre ya borracho. Hubo una pelea, como todas las noches. Diego recibió un golpe y en su mente retorcida probablemente pensó: al menos yo también le di a alguien hoy. Como si el dolor que causó de alguna manera equilibrara el dolor que recibió. Sebastián llegó a su casa vacía. Ninguno de sus padres estaba ahí. Se preparó algo de cenar solo. Revisó sus redes sociales. Vio que nadie había posteado nada sobre el incidente todavía. Se sintió seguro, intocable. Javier llegó a casa lleno de adrenalina aún. Su corazón palpitaba. Parte de él estaba aterrorizado de las consecuencias, pero otra parte, una parte que lo asqueaba pero que no podía negar, se sentía eufórica, se sentía poderoso. Había sido parte de algo, había pertenecido, y Roberto llegó a casa y se fue directo a su cuarto. Se acostó en su cama y se quedó mirando el techo. No sintió nada, ni remordimiento, ni satisfacción, ni miedo. Solo ese vacío familiar que lo había acompañado durante tanto tiempo. Ninguno de ellos podía imaginar que en cuestión de horas sus vidas cambiarían completamente, porque Ana los había identificado, había dado sus nombres, había descrito exactamente qué había hecho cada uno. Y esta vez, finalmente,
Los adultos actuaron. La llamada llegó a la casa de Marcos a las 11 de la noche. Era la policía. Necesitaban hablar con él sobre un incidente en la escuela. La mamá de Marcos, confundida y asustada, despertó a su hijo. Marcos bajó las escaleras arrastrando los pies, todavía medio dormido. Cuando vio a los dos oficiales de policía en la sala de su casa, algo cambió en su expresión. La realidad comenzó a filtrarse a través de la ilusión de invencibilidad que había construido. ¿Marcos López?, preguntó uno de los oficiales. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Necesitamos que vengas con nosotros. Hay acusaciones serias de agresión contra ti. La mamá de Marcos gritó. ¿Qué? Tiene que haber un error. Mi hijo nunca haría algo así. Se aferró a Marcos como si protegerlo físicamente pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. Pero Marcos no dijo nada. No negó las acusaciones, solo bajó la cabeza. Y en ese gesto, su mamá supo que algo terrible había sucedido. Supo que su mundo, tal como lo conocía, acababa de colapsar. La misma escena se repitió en las otras 4 casas esa noche. Diego fue sacado de su cama mientras su padre, demasiado borracho para comprender realmente lo que estaba pasando, gritaba incoherencias a los policías. Su mamá lloraba en silencio, con ese llanto que viene de haber esperado este momento durante años sin saber exactamente qué forma tomaría. Sebastián fue quien recibió la noticia con más calma aparente. Cuando los oficiales llegaron, él ya había calculado mentalmente su estrategia de defensa. Fue idea de Marcos, diría. Yo solo estaba ahí, no hice nada. Ya estaba construyendo la narrativa que protegería su imagen. Sus padres, por primera vez en años, estuvieron juntos en la misma habitación, unidos no por amor o reconciliación, sino por el horror compartido de lo que su hijo había hecho, o más precisamente, por el horror de cómo esto los haría ver a ellos. Porque incluso en ese momento, su mayor preocupación no era el daño que habían causado a Ana. Era, ¿qué dirán nuestros amigos? ¿Qué pensarán en nuestros trabajos? ¿Cómo afectará esto nuestra reputación? Javier tuvo un ataque de pánico cuando vio a los policías. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Hiperventilaba. La realidad de lo que había hecho, que había mantenido a raya con adrenalina y negación durante horas, finalmente lo golpeó con fuerza total. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho. No queríamos, no pensé. Lo siento. Pero las disculpas no deshacen el daño. Las lágrimas no borran las cicatrices. El arrepentimiento no cura el trauma. Roberto fue el más difícil de despertar. Estaba tan profundamente dormido, tan desconectado de la realidad incluso en su sueño, que tomó varios minutos de sacudidas para que abriera los ojos. Cuando finalmente entendió lo que estaba pasando, su reacción fue quizás la más perturbadora de todas. Se encogió de hombros. Yo no hice nada, dijo. Solo estaba ahí, como si testificar el mal y no hacer nada para detenerlo no fuera en sí mismo una forma de participación. Los 5 fueron llevados a la estación de policía, puestos en salas separadas, interrogados, y lentamente, pieza por pieza, la historia completa comenzó a emerger. Marcos intentó mantener su fachada de dureza al principio. No tengo nada que decir. Pero cuando le mostraron las fotos de las lesiones de Ana, cuando le explicaron la gravedad de los cargos que enfrentaba, cuando le hicieron ver que su vida tal como la conocía había terminado, se derrumbó. Lloró. No por Ana, no por lo que le había hecho a ella, sino por sí mismo, por su futuro perdido, por las consecuencias que ahora enfrentaría. Y ahí está uno de los aspectos más frustrantes de estos casos. Incluso cuando los perpetradores muestran emoción, a menudo es autocompasión, no empatía genuina por su víctima. Diego
Fue quien confesó primero y más completamente. Tal vez porque estaba acostumbrado a la violencia, tal vez porque parte de él quería finalmente ser castigado por algo, tal vez porque había vivido tanto tiempo con culpa no procesada que una más no hacía diferencia. Sí, lo hice, dijo. Sí, la lastimé, y probablemente lo habría vuelto a hacer si no nos hubieran atrapado. Esa honestidad brutal era escalofriante, pero también reveladora, porque confirmaba lo que muchos expertos saben. Sin intervención, la violencia tiende a escalar, no a disminuir. Sebastián fue el más calculador en su interrogatorio. Admitió lo mínimo necesario. Trató de minimizar su rol. Yo no la toqué directamente, insistía. Solo planeé, quiero decir, solo estaba ahí cuando los demás planeaban. Se contradecía constantemente, tratando de encontrar la versión de los eventos que lo hiciera ver menos culpable. Pero los investigadores eran expertos. Habían visto este tipo de manipulación miles de veces y no cayeron en ella. Javier no paraba de llorar. No podía articular oraciones completas. No sé, no pensé. Ella, lo siento. Por favor. El detective que lo interrogaba tuvo que tomar varios descansos. No por falta de profesionalismo, sino porque ver a un muchacho de 15 años completamente destrozado por las consecuencias de sus acciones es difícil incluso para los más experimentados. Y Roberto mantuvo su postura de desconexión durante horas. Respondía en monosílabos. No mostraba emoción. Parecía aburrido, casi como si estar en una interrogación policial fuera lo mismo que estar en una clase de matemáticas tediosa. Fue un psicólogo forense quien finalmente lo alcanzó. No con agresión o amenazas, sino con una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo real? Y esa pregunta rompió algo en Roberto. Comenzó a hablar, no sobre el ataque, sobre su vida, su vacío, su depresión no diagnosticada, su sensación de estar flotando a través de la existencia sin realmente tocar nada, ni ser tocado por nada. Pensé que si hacía algo extremo, finalmente sentiría algo, confesó. Pero no sentí nada, incluso mientras pasaba, yo solo nada. Esa es quizás la confesión más triste de todas. Un muchacho tan desconectado de su propia humanidad que ni siquiera participar en violencia extrema lo hacía sentir vivo. Mientras esto sucedía en la estación de policía, en el hospital, Ana estaba siendo evaluada por un equipo de doctores y psicólogos. Sus lesiones físicas eran significativas, pero sanarían con tiempo. Las cicatrices emocionales serían mucho más profundas y duraderas. Su mamá no se separó de su lado ni un segundo. Le sostenía la mano, le acariciaba el cabello, le susurraba que estaba a salvo ahora, pero Ana no se sentía segura. Probablemente no se sentiría segura durante mucho, mucho tiempo. ¿Por qué yo?, preguntó Ana en un momento de lucidez entre el shock. ¿Qué hice mal? Y su mamá, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le respondió: Nada, mi amor. No hiciste absolutamente nada malo. Esto no fue tu culpa. Pero Ana no parecía convencida, porque las víctimas casi siempre se culpan a sí mismas. Es un mecanismo de defensa perverso. Si fue tu culpa, entonces tienes control. Si haces las cosas correctamente la próxima vez, no volverá a pasar. Es una ilusión de control en un mundo que súbitamente se ha vuelto completamente incontrolable. El papá de Ana llegó al hospital 1 hora después. Había estado trabajando en otra ciudad y tuvo que manejar 3 horas de regreso cuando recibió la llamada. Entró corriendo a la habitación, vio a su hija magullada y vendada y se derrumbó. Este hombre, que siempre había sido fuerte y estoico, que raramente mostraba emoción, se dejó caer de rodillas junto a la cama de su hija y sollozó. Sollozó por el dolor de ella.
Sollozó por su impotencia. Sollozó porque no había estado ahí para protegerla. «Voy a matar a esos muchachos», dijo entre dientes. «Voy a matarlos por lo que te hicieron». Ana, a pesar de su propio dolor, puso su mano temblorosa en la cabeza de su padre. «No, papi», susurró. «No hagas eso. No quiero que vayas a prisión por mí». Incluso en su momento más vulnerable, Ana estaba tratando de cuidar a otros. Esa es la naturaleza de tantas víctimas. Priorizan el bienestar de los demás por encima del suyo propio, incluso cuando son ellos quienes más necesitan cuidado. La noticia del ataque se expandió rápidamente. Para la mañana siguiente era el tema principal en las noticias locales. 5 adolescentes arrestados por brutal ataque a compañera con discapacidad. La escuela emitió un comunicado lleno de palabras vacías sobre tomar esto muy seriamente y garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Pero las familias no estaban convencidas. ¿Dónde estaba esa preocupación por la seguridad antes del ataque? ¿Dónde estaban los protocolos que supuestamente tenían en su lugar? Varios padres comenzaron a retirar a sus hijos de la escuela. Otros exigían reuniones con la administración. Había enojo, miedo, confusión. La comunidad escolar había sido sacudida hasta sus cimientos. Los maestros que habían visto señales de advertencia y no habían actuado ahora vivían con esa culpa. Algunos trataban de justificarse. No sabía que era tan serio. Pensé que solo eran problemas normales de adolescentes. Nadie me capacitó para identificar estas situaciones, y todas esas justificaciones eran válidas hasta cierto punto, pero también eran insuficientes. Porque una niña había sido brutalmente atacada bajo su supervisión en su escuela durante el horario en que se suponía que debían mantenerla segura. El director, enfrentando presión masiva de padres, medios y autoridades escolares, finalmente renunció. No por sentido de responsabilidad, sino porque fue empujado a hacerlo. Hasta el final, trató de proteger su propia reputación más que de asumir responsabilidad real. Los vecinos del barrio donde vivían los 5 muchachos también enfrentaban sus propias recriminaciones. Deberíamos haber dicho algo. Vi señales, pero no quise meterme. Pensé que alguien más se encargaría. Es fácil en retrospectiva ver todos los puntos donde esto pudo haberse prevenido. Es fácil criticar a aquellos que no actuaron. Pero la verdad incómoda es que la mayoría de nosotros, puestos en esas mismas situaciones, probablemente habríamos hecho lo mismo. Habríamos encontrado razones para no involucrarnos. Habríamos racionalizado nuestro silencio. Y esa es la lección más importante. La prevención de la violencia requiere que todos actuemos diferente a nuestros instintos de autopreservación y no involucramiento. Requiere coraje, requiere estar dispuesto a ser incómodo, requiere priorizar el bienestar colectivo sobre la conveniencia personal. En los días siguientes, más detalles emergieron. Se descubrió que estos 5 muchachos habían creado un chat grupal donde compartían planes y se alentaban mutuamente en sus actos de crueldad. Había mensajes escalofriantes, fotos de víctimas anteriores, videos de humillaciones. Todo estaba ahí. Evidencia digital indeleble de meses de comportamiento predatorio, y nadie había sabido. O tal vez algunos padres habían visto fragmentos en los teléfonos de sus hijos, pero habían elegido no profundizar porque era más fácil no saber. Las familias de los 5 agresores enfrentaban su propio infierno. Eran acosados en la calle, recibían amenazas de muerte, sus casas eran vandalizadas con grafiti que decía monstruos y justicia para Ana. La mamá de Marcos dejó de salir de su casa. Perdió su trabajo cuando su empleador decidió que su presencia era un riesgo para la moral de la empresa.
como si los errores de su hijo determinaran su valor como empleada. ¿Era justo? No completamente. Pero la rabia colectiva, cuando estas cosas suceden, necesita un blanco. Y las familias de los perpetradores, merezcan culpa o no, a menudo se convierten en ese blanco. Los hermanos menores de algunos de estos muchachos también sufrían. Eran intimidados en sus propias escuelas por ser relacionados con esos monstruos. Pagaban por crímenes que no cometieron solo por compartir un apellido. Esta es otra víctima colateral de la violencia. Las ondas expansivas tocan a muchos más que solo a los directamente involucrados. Mientras tanto, Ana comenzaba el largo proceso de recuperación. Las lesiones físicas sanarían en semanas. La recuperación psicológica tomaría años. Tenía pesadillas cada noche, despertaba gritando, reviviendo el ataque una y otra vez. Desarrolló un miedo profundo a salir de casa. No podía estar en espacios cerrados con otras personas sin sentir pánico. Su terapeuta explicó que estos eran síntomas clásicos de trastorno de estrés postraumático. Tomaría tiempo, terapia intensiva y mucho apoyo para que Ana pudiera reconstruir su sentido de seguridad en el mundo. Pero había algo más. Ana había perdido algo que es difícil de cuantificar: su inocencia. Esa creencia fundamental de que el mundo es un lugar relativamente seguro, que las personas son básicamente buenas, que si sigues las reglas y te comportas bien, estarás protegido. Todas esas creencias habían sido destrozadas en 20 minutos de violencia, y reconstruirlas, si es que alguna vez podrían reconstruirse completamente, sería uno de los desafíos más grandes de su vida. Los 5 muchachos fueron procesados como menores de edad, lo que generó un debate intenso en la comunidad. Muchos exigían que fueran juzgados como adultos. Cometieron un crimen de adultos, que enfrenten consecuencias de adultos, gritaban fuera de la corte. Otros argumentaban que precisamente por ser menores había esperanza de rehabilitación, que encerrarlos en prisiones para adultos solo los convertiría en criminales más endurecidos, sin ninguna posibilidad de redención. No hay respuestas fáciles en estos debates. Ambos lados tienen puntos válidos. ¿En qué momento la edad deja de ser un factor mitigante? ¿En qué punto la severidad del crimen supera la consideración de la juventud del perpetrador? El juez asignado al caso, una mujer con 30 años de experiencia en el sistema de justicia juvenil, enfrentaba una de las decisiones más difíciles de su carrera. Había leído todos los reportes, había estudiado los perfiles psicológicos de cada muchacho, había visto las fotos de las lesiones de Ana y tenía que decidir entre castigo y rehabilitación, entre proteger a la sociedad y dar una oportunidad a 5 jóvenes cuyas vidas apenas comenzaban. Durante las audiencias preliminares, cada familia contrató abogados. Algunas familias apenas podían pagar representación legal básica. Otras, como la familia de Sebastián, contrataron a los mejores abogados penalistas que el dinero pudiera comprar. Y ahí comenzó a verse otra injusticia del sistema. Tu capacidad de defenderte no depende de tu inocencia o culpabilidad, sino de cuánto dinero tienes. El abogado de Sebastián inmediatamente comenzó a construir una narrativa de «mi cliente fue influenciado por los demás». Sebastián viene de una buena familia, tiene oportunidades, un error no debe destruir su futuro. Como si la vida de Ana no importara tanto como el futuro de Sebastián. El abogado de Marcos tomó un enfoque diferente. Argumentaba que su cliente era producto de un hogar monoparental con recursos limitados, falta de supervisión adecuada y un sistema educativo que falló en identificar y abordar sus problemas de conducta. Todo eso era cierto, pero ¿era suficiente para eximirlo de responsabilidad? Diego no tenía dinero para un abogado privado.
Le asignaron un defensor público sobrecargado que tenía otros 18 casos simultáneamente. Este defensor hizo lo que pudo con los recursos limitados que tenía, pero era evidente que Diego no tenía el mismo nivel de representación que Sebastián. Javier y Roberto estaban en situaciones similares, abogados de oficio competentes, pero sobrepasados, tratando de hacer justicia en un sistema que prioriza a quienes pueden pagar. Ana y su familia también tuvieron que navegar el sistema legal, dar testimonio una y otra vez sobre lo que había sucedido, revivir el trauma en cada audiencia, responder preguntas invasivas de abogados defensores que intentaban encontrar inconsistencias en su historia. ¿Estás segura de que fue exactamente así? ¿No es posible que malinterpretaras sus intenciones? ¿Habías tenido conflictos con ellos antes que pudieran haberlos provocado? Cada pregunta era como una puñalada nueva. El sistema de justicia, diseñado para proteger a las víctimas, a menudo termina revictimizándolas en el proceso. La mamá de Ana tuvo que tomar una licencia sin goce de sueldo de su trabajo para acompañar a su hija a todas las citas, audiencias y sesiones de terapia. La familia enfrentaba dificultades financieras crecientes. El papá de Ana trabajaba horas extras para compensar, lo que significaba que estaba menos presente justo cuando su familia más lo necesitaba. Las víctimas de crímenes violentos no solo sufren el trauma del acto en sí, sufren las consecuencias económicas, emocionales y sociales que se extienden durante años. Durante el proceso, se ordenaron evaluaciones psicológicas completas de los 5 agresores. Los resultados fueron reveladores y perturbadores. Marcos fue diagnosticado con trastorno de conducta, precursor común del trastorno antisocial de la personalidad en adultos. Mostraba déficits significativos en empatía y remordimiento. Sin embargo, los psicólogos notaron que con intervención intensiva todavía había posibilidad de que desarrollara mejores habilidades de regulación emocional y comportamiento prosocial. Diego presentaba síntomas de trauma complejo derivado de años de abuso doméstico. Su violencia era, en gran medida, violencia aprendida. Los expertos coincidieron en que necesitaba terapia de trauma intensiva, no solo castigo. Sebastián fue el más difícil de evaluar. Era inteligente, manipulador, capaz de decir exactamente lo que los evaluadores querían escuchar. Mostró algunos rasgos narcisistas y maquiavélicos preocupantes. Pero, ¿eran permanentes o simplemente mecanismos de defensa de un adolescente asustado? Los expertos no lograron consenso. Javier mostraba alta susceptibilidad a la presión de pares y una necesidad patológica de pertenencia que lo hacía vulnerable a influencias negativas. Con el tratamiento adecuado y un entorno más saludable, tenía buen pronóstico de rehabilitación. Y Roberto fue diagnosticado con depresión mayor severa que nunca había sido tratada. Su desconexión emocional era un síntoma de su enfermedad mental, no necesariamente de falta de empatía inherente. Con medicación y terapia apropiadas, podría reconectar con su humanidad. Estos diagnósticos complicaron aún más la situación, porque si entendemos que algunos de estos muchachos estaban actuando desde lugares de enfermedad mental no tratada, trauma y desarrollo cerebral incompleto, ¿cómo balanceamos eso con la necesidad de justicia para Ana? La Fiscalía argumentaba que, independientemente de los factores contribuyentes, estos 5 muchachos habían tomado decisiones conscientes de lastimar a alguien vulnerable, que Ana merecía justicia, que la comunidad necesitaba saber que este tipo de violencia tendría consecuencias serias. La defensa argumentaba que estos eran niños,
que sus cerebros literalmente no estaban completamente desarrollados, que habían sido fallados por cada sistema que se suponía debía protegerlos y guiarlos, que merecían una oportunidad de rehabilitación. El día de la sentencia, la sala de la corte estaba repleta, familiares de Ana en un lado, familiares de los acusados en el otro, reporteros, activistas tanto de derechos de las víctimas como de reforma de justicia juvenil. La tensión era palpable. La juez pidió que cada uno de los 5 muchachos se pusiera de pie y dijera algo antes de que ella dictara sentencia. Marcos fue el primero. Se puso de pie rígido con los ojos en el suelo. «Lamento lo que sucedió», dijo en voz baja. «No lamento lo que hice. No lamento haber lastimado a Ana. Solo lamento lo que sucedió, como si hubiera sido un accidente, un acto de la naturaleza sin agencia humana». Diego lloró mientras hablaba. «Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que lastimé a alguien que no merecía ser lastimada. Cargo con eso todos los días. Lo siento. No espero perdón, pero quiero que sepan que lo siento». Sebastián dio un discurso bien ensayado sobre cómo había aprendido su lección y cómo dedicaría su vida a hacer el bien si le daban una segunda oportunidad. Sonaba sincero, pero había algo performativo en ello que hacía difícil saber si realmente lo sentía. Javier apenas pudo hablar entre sollozos. «No sé, no puedo. Lo siento tanto. Cada noche veo su cara. No puedo». Se derrumbó antes de poder terminar. Roberto se puso de pie y por primera vez, desde que todo comenzó, mostró emoción real. Lágrimas corrían por sus mejillas. «No tengo derecho a pedir perdón. No tengo derecho a explicaciones. Solo quiero decir que sé que lo que pasó estuvo mal y que ojalá pudiera deshacerlo. Pero no puedo y tendré que vivir con eso para siempre». Luego fue el turno de Ana de dar su declaración de impacto de víctima. Su mamá la ayudó a caminar hasta el frente. Ana, todavía recuperándose físicamente, se veía pequeña y frágil detrás del micrófono. Respiró profundo y comenzó a leer de un papel que temblaba en sus manos. «Antes de ese día, yo creía que el mundo era bueno. Creía que si eras amable, los demás serían amables contigo. Creía que mi discapacidad no me hacía menos humana, menos merecedora de respeto y dignidad». Su voz se quebró, pero continuó. «Ustedes me quitaron esas creencias, me quitaron mi sensación de seguridad, me quitaron mi capacidad de confiar en otros. Hay noches en que no puedo dormir porque sigo sintiendo sus golpes. Hay días en que no quiero salir de mi casa porque el mundo se siente demasiado peligroso». Varios de los muchachos bajaron la cabeza. Javier sollozaba abiertamente. «Pero hay algo que no pudieron quitarme», continuó Ana, su voz fortaleciéndose. «No pudieron quitarme mi humanidad. No pudieron quitarme mi derecho a existir. Y no voy a dejar que lo que hicieron defina el resto de mi vida. No sé si alguna vez podré perdonarlos. No sé si debo perdonarlos. Pero sí sé esto. Necesito que entiendan el daño que causaron. No solo a mí, sino a sus propias familias, a nuestra comunidad, a ustedes mismos. Y necesito saber que el sistema de justicia me protegerá, que protegerá a otros niños como yo, para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé». Terminó su declaración y regresó a su asiento. No había un ojo seco en la sala. La juez tomó la palabra. Había leído más de 1000 páginas de documentos sobre este caso. Había pasado noches sin dormir sopesando las opciones. Y ahora tenía que hablar. «Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que juzgar en mi carrera», comenzó. «Por un lado, tenemos una víctima inocente que ha sufrido tremendamente. Por otro, tenemos 5 jóvenes cuyas vidas están apenas comenzando y cuyas acciones, aunque imperdonables, fueron el resultado de múltiples fallas sistémicas. No puedo deshacer lo que sucedió.
No puedo devolverle a Ana su inocencia perdida. No puedo borrar el trauma que llevará con ella probablemente por el resto de su vida. Pero sí puedo enviar un mensaje claro. La violencia no será tolerada. La vulnerabilidad de una víctima no la hace un objetivo aceptable. Y todos, sin importar nuestra edad, somos responsables de nuestras acciones. Procedió a dictar las sentencias individualmente. Marcos, como el líder y el agresor más violento, recibió la sentencia más dura, 5 años en un centro de detención juvenil con programas de rehabilitación intensivos. Después de cumplir su sentencia, estaría en libertad condicional por 3 años adicionales. Diego recibió 4 años, con mandato de recibir terapia de trauma especializada durante todo su internamiento. Sebastián recibió 4 años y medio, con énfasis especial en terapia cognitivo-conductual y desarrollo de empatía. Javier recibió 3 años, la sentencia más corta, debido a su edad más joven y su mayor probabilidad de rehabilitación exitosa. Roberto recibió 3 años y medio, con tratamiento obligatorio para su depresión y seguimiento psiquiátrico continuo. Además, todos debían realizar servicio comunitario después de su liberación, asistir a programas educativos sobre violencia y discapacidad, y nunca podrían tener contacto con Ana sin su consentimiento explícito. Las reacciones fueron mixtas. Algunos sintieron que las sentencias eran demasiado leves. Solo unos años por destruir la vida de una niña. Otros sintieron que eran apropiadas, que balanceaban justicia con rehabilitación. No hay respuesta correcta que satisfaga a todos. Nunca la hay en casos como este. Han pasado varios párrafos desde que comenzamos este viaje oscuro juntos y sé que ha sido difícil. Sé que tu corazón probablemente se siente pesado ahora mismo. Tal vez estás enojado, tal vez estás triste, tal vez te sientes impotente ante la magnitud del problema. Pero quiero que sepas algo crucial. Esta historia no termina aquí y tu papel en prevenir la próxima tragedia comienza ahora. Porque lo que le pasó a Ana, lo que llevó a 5 muchachos por un camino tan oscuro, no fue un evento aislado imposible de prevenir. Fue el resultado predecible de sistemas que fallan consistentemente. Y esos sistemas solo cambian cuando individuos como tú deciden que ya es suficiente. Entonces, hablemos de las lecciones que absolutamente necesitamos aprender de esta tragedia. ¿Recuerdas a todos esos adultos que vieron señales y no dijeron nada? Esos estudiantes que sabían algo malo estaba por pasar, pero no hablaron. Esos vecinos que presenciaron comportamientos preocupantes, pero decidieron que no era su problema. Cada uno de ellos contribuyó, aunque fuera pasivamente, a lo que sucedió. Y antes de que pienses, yo nunca haría eso, pregúntate honestamente, ¿cuántas veces has visto algo que te incomodó y elegiste ignorarlo? Ese niño en el parque que siempre es excluido y se queda solo mientras todos juegan. Ese adolescente en tu familia que muestra señales de depresión, pero todos dicen, es solo una fase. Ese compañero de escuela de tu hijo que es constantemente humillado y tú piensas, los niños deben aprender a defenderse solos. Cada una de estas situaciones es una oportunidad de intervenir, de romper el ciclo, de ser la diferencia entre una tragedia prevenida y una tragedia que termina en los titulares. No estoy diciendo que debas convertirte en vigilante de todo comportamiento preocupante que veas, pero sí estoy diciendo que cuando tu instinto te dice que algo está mal, probablemente lo está. Y merece al menos que investigues más, que digas algo, que busques ayuda. El reporte de preocupaciones no es ser soplón, es ser un ser humano responsable que se preocupa por el bienestar de otros. Y necesitamos normalizar esto en nuestras comunidades. Para cuando estos 5 muchachos atacaron a Ana, ya era demasiado tarde para prevención en el sentido tradicional. El daño estaba hecho.
Lo único que quedaba era respuesta y consecuencias. Pero mira hacia atrás en sus historias. Había innumerables puntos de intervención potencial. Cuando Diego era un niño pequeño siendo golpeado por su padre. Cuando Marcos comenzó a mostrar comportamientos agresivos en primaria. Cuando Roberto cayó en depresión en 6º grado. Cuando Sebastián comenzó a manipular a otros niños desde los 10 años. En cada uno de esos momentos, una intervención apropiada pudo haber cambiado la trayectoria completa. Terapia temprana, apoyo familiar, programas de mentores, recursos de salud mental, educación sobre regulación emocional. Pero nuestra sociedad tiende a ignorar los problemas hasta que explotan. Esperamos hasta que un niño está completamente fuera de control antes de buscar ayuda. Y para entonces el trabajo de rehabilitación es 10 veces más difícil. La prevención de la violencia no comienza con cámaras de seguridad y detectores de metal en las escuelas. Comienza con criar niños emocionalmente saludables desde el principio. Con enseñarles empatía. Con darles herramientas para manejar la frustración y el enojo. Con crear comunidades donde pedir ayuda no sea visto como debilidad. Diego fue abusado y sin tratamiento, sin intervención, sin sanación, se convirtió en abusador. No porque fuera inherentemente malo, sino porque nunca aprendió otra forma de procesar su dolor. Este patrón se repite generación tras generación. Padres que fueron abusados se convierten en padres abusivos. Víctimas de bullying se convierten en bullies. El dolor no procesado busca salidas y demasiado a menudo esa salida es lastimar a otros. Romper estos ciclos requiere intervención consciente. Requiere que reconozcamos el trauma por lo que es y busquemos ayuda profesional. Requiere que dejemos de ver la terapia como algo vergonzoso y la veamos como mantenimiento básico de salud mental. Si fuiste víctima de abuso, de bullying, de negligencia, de cualquier forma de trauma, busca ayuda, no solo por ti, sino por todos los que podrías lastimar inadvertidamente si ese dolor sigue sin procesarse. No porque seas malo, sino porque el trauma no tratado tiene formas insidiosas de manifestarse. La escuela de Ana tenía políticas hermosas en papel, pero cuando llegó el momento de actuar, fallaron completamente. Y esto no es único de esa escuela, es sistémico. Necesitamos reimaginar qué significa educar. No es solo transmitir información sobre matemáticas, ciencias e historia. Es formar seres humanos completos con inteligencia emocional, empatía, habilidades de resolución de conflictos y comprensión de justicia social. Las escuelas necesitan orientadores suficientes, no uno para 500 estudiantes, sino proporciones que realmente permitan atención individualizada. Necesitan maestros capacitados no solo en sus materias, sino en identificar señales de trauma, abuso y problemas de salud mental. Necesitan protocolos claros para manejar bullying y violencia que sean más que documentos guardados en un cajón. Protocolos que se practiquen regularmente, que todos conozcan, que se implementen consistentemente. Y necesitan crear culturas escolares donde reportar preocupaciones sea visto como acto de valentía y cuidado comunitario, no como ser soplón. Si eres padre, pregunta en la escuela de tus hijos, ¿qué protocolos tienen para prevenir y responder al bullying? ¿Cómo están capacitados los maestros? ¿Qué recursos de salud mental están disponibles? Y si las respuestas no son satisfactorias, presiona por cambios. Únete con otros padres, haz ruido, porque tu involucramiento puede salvar vidas. Roberto estaba profundamente deprimido. Sebastián mostraba signos de trastornos de personalidad emergentes. Diego sufría de trauma complejo. Javier tenía ansiedad severa y problemas de autoestima. Y ninguno estaba recibiendo tratamiento adecuado, en parte por estigma, en parte por falta de recursos,
en parte porque los adultos en sus vidas no sabían qué buscar o cómo ayudar. La salud mental adolescente está en caída libre en muchas partes del mundo. Las tasas de depresión, ansiedad, autolesión y suicidio están en máximos históricos. Los factores son múltiples: presión académica, redes sociales, incertidumbre económica, cambio climático, inestabilidad política. Los jóvenes están creciendo en un mundo que se siente cada vez más aterrador e incierto, y no tienen las herramientas para manejarlo, porque nadie les está enseñando esas herramientas. Necesitamos normalizar las conversaciones sobre salud mental. Necesitamos hacer que la terapia sea tan rutinaria como los chequeos dentales. Necesitamos educar a los jóvenes sobre sus propias emociones, sobre cuándo buscar ayuda, sobre que no hay vergüenza en luchar, y necesitamos recursos. Más psicólogos escolares, más centros de salud mental juvenil, más cobertura de seguros para tratamiento, más inversión pública en programas preventivos, porque la alternativa, seguir ignorando el problema hasta que exploten tragedias como esta, es inaceptable. 4 de estos 5 muchachos fueron condicionados a creer que los hombres no lloran, no muestran vulnerabilidad, no piden ayuda, que la única emoción aceptable es el enojo, que la violencia es una forma válida de resolver problemas y establecer dominio. Este condicionamiento los preparó perfectamente para convertirse en perpetradores de violencia. Porque cuando no tienes formas saludables de expresar y procesar emociones complejas, explotan de formas destructivas. Necesitamos criar niños con un espectro completo de expresión emocional. Necesitamos decirles que está bien llorar, tener miedo, sentirse inseguro, pedir ayuda. Necesitamos modelar para ellos lo que significa ser fuerte de verdad, no a través de dominación y violencia, sino a través de vulnerabilidad, empatía y conexión. Necesitamos desafiar activamente los mensajes culturales que equiparan masculinidad con agresión. En los medios que consumimos, en las conversaciones que tenemos, en cómo respondemos cuando los niños muestran emociones. Porque cada vez que le decimos a un niño, los hombres no lloran, estamos plantando una semilla que puede crecer en algo muy oscuro. Ana fue elegida como víctima, en parte porque su discapacidad la hacía parecer vulnerable. Porque estos muchachos, y muchos otros, habían sido socializados para ver a las personas con discapacidad como menos que. Este es un problema cultural profundo. Las personas con discapacidad son sistemáticamente marginadas, deshumanizadas, tratadas como cargas o como objetos de lástima en lugar de como seres humanos completos con las mismas necesidades de dignidad, respeto y oportunidad que todos los demás. Y esta actitud crea un ambiente donde la violencia contra personas con discapacidad es más probable, donde los perpetradores sienten que pueden salirse con la suya porque no importa tanto, donde las víctimas no son creídas o tomadas en serio. Necesitamos cambiar esto radicalmente. Necesitamos educación sobre discapacidad desde temprana edad. Necesitamos inclusión real, no solo simbólica. Necesitamos elevar las voces de personas con discapacidad y escuchar sus experiencias. Y necesitamos consecuencias claras y consistentes para quienes cometen violencia contra personas vulnerables. Porque en este momento, demasiado a menudo, esas consecuencias son mínimas o inexistentes. Observa los trasfondos de estos 5 muchachos. Varios venían de hogares con dificultades económicas significativas, padres trabajando múltiples empleos sin tiempo para supervisión, falta de acceso a recursos como terapia, actividades extracurriculares positivas, mentores. La pobreza no causa violencia directamente. La mayoría de las personas pobres no son violentas. Pero la pobreza crea estrés, limita opciones, reduce supervisión y hace más difícil acceder a recursos de apoyo. Todo lo cual aumenta el riesgo.
y la desigualdad, ver constantemente lo que otros tienen mientras tú luchas, genera resentimiento, frustración y a veces rabia, especialmente en adolescentes cuyo sentido de justicia está desarrollándose y que aún no tienen la madurez para contextualizar completamente su situación. Sebastián, por ejemplo, tenía recursos materiales, pero pobreza emocional, lo cual demuestra que no es solo sobre dinero, es sobre acceso a todo el espectro de necesidades humanas, económicas, sí, pero también emocionales, sociales, psicológicas. Prevenir la violencia juvenil requiere abordar la desigualdad sistémica, requiere invertir en comunidades marginadas, requiere políticas que apoyen a las familias, que permitan a los padres estar presentes en la vida de sus hijos, que provean redes de seguridad cuando las cosas se ponen difíciles. No es solo caridad, es inversión en la estabilidad y seguridad de toda la sociedad. Las sentencias que recibieron estos muchachos incluían elementos tanto punitivos como rehabilitativos. Y esa combinación es crucial. El castigo puro, sin rehabilitación, solo crea criminales más endurecidos. Les enseña que la sociedad los ha descartado, que no hay esperanza de redención, que podrían continuar por el camino violento porque ya no tienen nada que perder. Pero la rehabilitación sin consecuencias envía el mensaje equivocado también, que las acciones no importan realmente, que siempre habrá otra oportunidad sin costo real. El balance es difícil, pero modelos de justicia restaurativa que se enfocan en reparar el daño, en hacer que los perpetradores entiendan el impacto de sus acciones, en crear condiciones para que no reincidan. Estos modelos muestran resultados prometedores. No es sobre ser suave con el crimen, es sobre ser inteligente con el crimen, sobre reconocer que especialmente con jóvenes hay oportunidad real de cambio si se aborda correctamente. Ana nunca recuperará completamente lo que perdió, pero si estos 5 muchachos pueden ser rehabilitados exitosamente, si pueden convertirse en miembros productivos de la sociedad que contribuyen positivamente, eso al menos agrega algo de significado a su sufrimiento. No lo justifica, pero le da un propósito. Esta es la lección más importante de todas, porque después de escuchar esta historia horrible, sería fácil sentirse abrumado, sentir que el problema es demasiado grande, que tú eres solo una persona, que tu acción individual no puede cambiar nada. Pero eso no es cierto. Cada intervención importa, cada conversación importa, cada momento en que eliges ver en lugar de ignorar, en que eliges actuar en lugar de permanecer silencioso, en que eliges conectar en lugar de aislar, importa. Si eres padre, las conversaciones que tienes con tus hijos sobre empatía, sobre respeto, sobre cómo tratar a otros, esas conversaciones moldean quiénes se convertirán. Si eres maestro, la forma en que respondes cuando ves a un estudiante siendo excluido o intimidado, esa respuesta puede cambiar una vida. Si eres vecino, tu disposición a involucrarte cuando ves algo preocupante en lugar de asumir que alguien más lo manejará, esa disposición puede prevenir una tragedia. Si eres amigo, tu capacidad de realmente escuchar cuando alguien está luchando, de preguntar las preguntas difíciles, de ofrecer apoyo sin juicio, esa capacidad puede salvar una vida. Ninguno de nosotros puede resolver todos los problemas sistémicos que contribuyen a la violencia, pero todos podemos contribuir a la solución en nuestra propia esfera de influencia. Y cuando millones de personas hacen pequeñas contribuciones, el cambio agregado es masivo. ¿Te sientes diferente ahora que cuando comenzamos? ¿Ves el mundo un poco diferente? ¿Entiendes un poco mejor cómo algo tan horrible puede suceder? Espero que sí, porque entender es el primer paso hacia prevenir. Pero entender no es suficiente.
El conocimiento sin acción es solo una forma más sofisticada de complicidad. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer diferente mañana? ¿Vas a tener esa conversación difícil con tu hijo adolescente que has estado evitando? ¿Vas a contactar a la escuela sobre esos protocolos de bullying? ¿Vas a preguntar cómo está realmente tu sobrino que parece estar pasando por un momento difícil? ¿Vas a dejar de racionalizar el silencio cuando veas algo que te incomoda? ¿Vas a ser más intencional sobre las lecciones que estás enseñando, conscientemente o no, sobre cómo tratamos a las personas vulnerables? No tienes que hacer todo, no tienes que salvar al mundo, solo tienes que hacer algo, una cosa y luego otra y otra, porque Ana no fue la primera víctima de este tipo de violencia. Y tristemente no será la última. Pero cada acción que tomamos, cada conversación que iniciamos, cada momento en que elegimos involucrarnos en lugar de alejarnos, nos acerca un poco más a un mundo donde estas tragedias sean más raras. Déjame un comentario ahora mismo. Comparte tu reflexión. Comparte qué te impactó más de esta historia. Comparte qué acción concreta vas a tomar, porque cuando escribes algo públicamente, cuando lo compartes con una comunidad, es más probable que lo sigas. Y por favor, comparte este video, no por vanidad o por views, sino porque hay miles de personas que necesitan escuchar esto. Padres que necesitan reconocer señales en sus hijos, maestros que necesitan entender su poder para intervenir, jóvenes que necesitan saber que no están solos en sus luchas. Cada vez que compartes contenido que genera conciencia, que educa, que empodera, estás contribuyendo al cambio que todos queremos ver. Si este video te llegó al corazón, dale like, porque esa acción simple ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Y cada persona adicional que ve esto es una persona más que puede hacer la diferencia. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a seguir teniendo estas conversaciones difíciles, pero necesarias. Vamos a seguir explorando los temas que importan, los temas que pueden literalmente salvar vidas. La historia de Ana y sus 5 agresores no termina aquí. De hecho, apenas comienza para ti, porque ahora que sabes, ahora que entiendes, tienes una responsabilidad. No la responsabilidad de cargar con todo el peso del problema, sino la responsabilidad de contribuir con tu parte de la solución. Y confío en que lo harás. Porque el hecho de que hayas estado aquí durante todo este recorrido, de que hayas permanecido a través de las partes difíciles e incómodas, me dice que eres exactamente el tipo de persona que se preocupa lo suficiente para actuar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por importarte. Ahora ve y haz la diferencia. Nos vemos en el próximo video.